Muy buen día, mi nombre es Norma Yanet Gutiérrez García, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, actualmente cursando la clase de Derecho Laboral Especial. Nosotros somos el grupo número 5, integrados por nuestros compañeros Daniel Caballero, Daisy Cruz, Michelle Funes, Carla Madrid, Majonri Maldonado, Karen Pavón y Lisbeth Rodríguez. El día de hoy, en esta pequeña exposición, nosotros les hablaremos acerca de el contrato colectivo de trabajo. Y sin más, vamos a comenzar. Antes que nada, vamos a definir qué es un contrato colectivo de trabajo. Este es un acuerdo que formaliza la relación entre los trabajadores y el empresario. Todos los derechos plasmados en este convenio se convierten en obligaciones para ambas partes. De este modo, cuando hablamos de contrato colectivo de trabajo, nos estamos refiriendo a una de las diferentes modalidades de contratación que existen. Bueno, después de esta pequeña definición, igual nos estaríamos preguntando, ¿qué es exactamente el contrato colectivo de trabajo? Bueno, nuestro Código de Trabajo lo define como todo convenio escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrados entre un patrono, un grupo de patronos o varias organizaciones de patronos, por una parte, y por otra, una o varias organizaciones de trabajadores, los representantes de los trabajadores de una o más empresas o grupos de trabajadores asociados transitoriamente. En base a esta definición, podemos decir que el contrato colectivo de trabajo es en sí aquel que se suscribe entre el empresario y la agrupación con personalidad jurídica que representa a los trabajadores de un gremio, sector o corporación. Sus cláusulas son el resultado de negociaciones entre las partes y funcionan como obligaciones para ambas. Muy bien. La obligación de celebrar un contrato colectivo de trabajo. Ya hemos definido lo que es un contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, es preciso saber cuándo existe la obligación de celebrar, y es que todo patrón que emplee trabajadores pertenecientes a un sindicato tiene la obligación de celebrar con este, cuando lo solicite, un contrato colectivo. En caso de que dentro de la misma empresa existan varios sindicatos, el contrato colectivo deberá celebrarse con el que tenga mayor número de trabajadores de la negociación. En cualquier caso y bajo ningún concepto, el contrato podrá concertarse en condiciones que sean menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes dentro de la misma empresa. El objeto de los contratos colectivos. El objeto o el objetivo de un contrato colectivo de trabajo es el de otorgar la seguridad laboral de los trabajadores, teniendo un sindicato como mediador entre las relaciones obrero-patronal. En nuestra ley, el objeto de esta modalidad de contrato es establecer las condiciones generales de trabajo en un establecimiento, en varios establecimientos o en una economía determinada. Por medio del sindicato se pueden establecer ciertos estatutos que tanto los empleadores como los empleados deberán cumplir obligadamente. Como por ejemplo, una de las obligaciones de los trabajadores es cubrir con la cuota del sindicato para que ésta pueda seguir fungiendo como organismo autónomo y responda ante cualquier situación que se pueda suscitar en la duración del contrato colectivo de trabajo. Ahora bien, las condiciones generales de trabajo. En este acuerdo colectivo se especifican las generalidades del tipo de contrato, el salario, prestaciones, horarios de trabajo y sobre todo los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores. Entonces, por condiciones de trabajo generales, nuestra ley nos da a entender que estas son
todo lo relativo a jornadas de labor, el descanso semanal, las vacaciones anuales, los salarios, el régimen disciplinario, la seguridad e higiene, condiciones generales de empleo, así como también se refiere a todo lo que concierne a deberes, derechos de cada parte y prestaciones. Con esto podemos entender que en términos generales el contrato colectivo puede recaer sobre cualquier materia con tal de que su objeto sea lícito. Algo importante que nos dice el artículo 56 del Código de Trabajo es que para la validez del contrato colectivo no es necesario que éste recaiga sobre todas las condiciones de trabajo y que el contrato colectivo puede tener por objeto en parte o únicamente el reglamento del aprendizaje y el trabajo de mujeres y menores. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi aportación para la exposición. Los dejo con mi compañera Estefanía, que les seguirá explicando de este tema tan importante e interesante que es el contrato colectivo de trabajo. Muchas gracias. Mi nombre es Estefanía Pavón. Yo les voy a hablar el día de hoy sobre el contrato colectivo de trabajo y su capacidad y forma de acreditar. En el artículo 57 nos habla sobre la capacidad y forma de acreditar, en la que nos menciona que los patronos que actúan individualmente o en un conjunto acreditarán su capacidad con el arreglo del derecho común. Los representantes de trabajadores o patronos no organizados en sindicatos acreditarán su personería mediante acta de asamblea o reunión. Esta será firmada por los asistentes. Los representantes de las organizaciones de trabajadores o de patronos acreditarán su capacidad con la sola presentación de los estatutos. Si estos autorizan a sus miembros directivos a celebrar contratos colectivos por el acta de designación o con la representación de los estatutos y del acta de asamblea autorizando la celebración del contrato colectivo, si los estatutos no contuvieran disposiciones expresas y con el acta de nombramiento de representaciones que pondrá ser la misma. En todos los casos, los firmantes de contratos colectivos deberán ser personas mayores de edad. En el artículo 58 nos habla sobre el contrato colectivo y sus formalidades. El contrato colectivo y sus formalidades nos menciona que estas se harán constar por instrumento público o privado y se extenderán por lo menos en 3 ejemplares de un mismo texto que serán destinados uno a cada parte y uno a la Dirección General de Trabajo, constando en los 3 ejemplares. Los contratos podrán agregar el número de ejemplares que ellos deseen. El contrato colectivo de trabajo nos menciona 2 puntos importantes. El primero, que debe celebrarse por escrito, y el segundo, que debe hacerse por triplicado, entregando a cada uno las partes de un ejemplar. También nos menciona que el contratante podrá hacer el número de ejemplares que él desee, si así éste lo prefiriera. En este siguiente apartado hablaremos sobre el artículo 59 de su contrato mínimo, el cual dice que los contratos colectivos de trabajo deben expresarse mediante el nombre completo de las partes que lo celebren, los estipulados de los contratos escritos individuales de trabajo que se ajusten a una naturaleza de conducción colectiva, indicándose de forma clara y detallada en su campo de aplicación. Las empresas o actividades que se extiendan mediante las categorías profesionales de trabajadores, así como la localidad, región o territorio que éstas comprendan. La ley del Estatuto de los Trabajadores impone a los convenios colectivos un determinado contenido mínimo y que en realidad es un contenido obligatorio o necesario. Incluye las llamadas cláusulas de encuadramiento y de administración y de gestión del convenio colectivo. El contenido mínimo de un convenio colectivo es el siguiente. De forma primaria tenemos la determinación de las partes que los conciertan. Después tenemos el ámbito personal, funcional, territorial y temporal. En la parte C tenemos el procedimiento para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan existir y puedan surgir para la no aplicación de las condiciones que se estipulen al trabajo. A qué se refiera en nuestro código, adaptando su caso los procedimientos que se establezcan
a un respecto en que los acuerdos no interfieran en un ámbito estatal o económico conforme a lo dispuesto en el Código de Trabajo. Tenemos también que forma y condiciones de denuncia de convenio, así como un plazo mínimo para dicha denuncia antes de finalizar sus vigencias. Y tenemos una designación de una comisión paritaria en donde se dan las representaciones de las partes negociadoras para entender en aquellas cuestiones establecidas en la ley a cuanto otras les sean atribuidas, así como se establece en los procedimientos y plazos de las actuaciones de las comisiones, incluyendo en el sometimiento de las discrepancias producidas en un sistema no judicial, donde no solucionen los conflictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales en un ámbito estatal o autónomo previsto siempre en el Código de Trabajo. No siempre la ausencia de contenido mínimo conducirá a una nulidad o a una negligencia del mismo convenio. En algunas materias se menciona que el silencio del convenio colectivo no planteará obstáculos que no sean insuperables. Sin embargo, en materias el silencio o el vacío respecto al convenio colectivo no podrá colmarse fácilmente. Daremos por concluido con la explicación del artículo 60, que hablaremos sobre pactación servanda. Entonces menciona que los contratos colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebren los contratos. Las disposiciones de los contratos colectivos se aplican a todos los trabajadores de las categorías interesadas que estén empleados en estas empresas, comprendidas en el contrato, a menos que este contrato previera expresamente lo contrario. Los patrones y los trabajadores obligados por un contrato colectivo no pueden estipular condiciones contrarias del mismo en los contratos individuales de trabajo. La convención colectiva no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos en vigor dentro de la propia empresa. Las disposiciones de los contratos individuales de trabajo contrarias a las del contrato colectivo serán nulas y deberán considerarse sustituidas de pleno derecho por las disposiciones correspondientes del mismo contrato colectivo. No se considerarán contrarias a la convención o contratos colectivos las disposiciones de los contratos individuales de trabajo que sean más favorables para los trabajadores. Esto quiere decir que las disposiciones de un contrato colectivo no se considerarán contrarias a las leyes cuando sean más favorables para los trabajadores. Las disposiciones de las leyes prevalecerán siempre sobre las del contrato colectivo y las de este sobre las del contrato individual de trabajo, salvo lo dispuesto en los párrafos anteriores. Esto se debe a que la pactación servanda, o traducido a latín a nuestro idioma, lo pactado obligado, constituye un principio fundamental en el derecho, con base al cual las partes que comparecen a la suscripción de un contrato y manifiestan su voluntad de cumplir con las condiciones ya pactadas, se obligan de buena fe. Estas, al obligarse de buena fe, cada una de ellas presume que las manifestaciones incluidas dentro del mismo contrato son particularmente aquellas que involucran obligaciones. Se realizan en el entendido que al momento de suscribirlas se está consciente de su alcance y reconoce una buena fe en su habilidad para cumplirse. Con la buena fe se presume que quien contrata bajo estos principios no requiere de otra más garantía que su propia manifestación de la capacidad del principio de buena fe, la cual se evidencia con el consentimiento de uno de los elementos necesarios para la existencia del contrato. Con esto culmino mi explicación de los artículos. Espero... ahí termino. Mucho gusto. Mi nombre es Daniel Edgardo Caballero, estudiante de la carrera de Derecho en Unavalle de Sula, actualmente cursando la clase de Derecho Laboral Especial con el abogado Marco Tulio Cartagena. Pertenezco al grupo número 5 y en esta ocasión estamos hablando sobre el contrato colectivo de trabajo. Yo en particular
seguiré hablando acerca de lo que ya mis compañeras iniciaron, que es, como lo dije, el contrato colectivo de trabajo. A mí lo que me compete sería del artículo 61 al artículo 64 de nuestro Código de Trabajo, entendiendo que el derecho colectivo de trabajo lo que viene siendo es un contrato celebrado entre las empresas y los sindicatos para así asegurar sus derechos laborales como grupo. Entonces, entrando en materia, el primer artículo que me compete sería el artículo 61, que nos habla que la cláusula por virtud de la cual el patrono se obligue a no admitir como trabajadores sino a quienes estén sindicalizados es lícita en los contratos colectivos de trabajo. Esto quiere decir que si el patrono no quiere admitir a una persona que no esté sindicalizada, esto lo estipula el código, que es lícito y se puede hacer. Entonces el patrono solo aceptará trabajadores que estén sindicalizados. Esta cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios en favor de los sindicalizados no podrán aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no formen parte de un sindicato, ya sea que estén sindicalizados o no. Todos tienen los mismos derechos. Esto claro, si al momento de que se celebre el contrato estos trabajadores ya presten sus servicios en la empresa. Esto como parte del artículo 61. Pasamos al artículo 62, que nos habla de firmado un contrato colectivo de trabajo, el patrono se separa del sindicato o grupo patronal que se haya establecido dentro de la empresa. Dicho contrato debe seguir rigiendo siempre la relación de aquel patrono con el sindicato o con sus trabajadores, ¿verdad? Porque ya está establecido en el contrato lo que se tiene que hacer. Entonces, no importa si el patrono se separa del sindicato o del grupo sindical que los trabajadores establecieron, el contrato se seguirá celebrando de la misma forma, aunque el patrono no forme parte de este sindicato. Recordemos que en el contrato colectivo lo que se busca es mejorar sus condiciones laborales, ya sea sus jornadas laborales, su remuneración. Entonces eso es lo que se busca en el contrato colectivo de trabajo, y para eso está establecido estos sindicatos. Pasando al artículo 63, nos habla de que en caso de disolución del sindicato o grupo de trabajadores que haya sido parte de un contrato colectivo de trabajo, sus miembros continuarán prestando sus servicios en las condiciones fijadas en el contrato. Esto quiere decir que si se disuelve por X o Y razón, ya sea discordias, disputas, si se disuelve el sindicato, el contrato seguirá teniendo validez. O sea, no significa que como ya no hay sindicato, ya no se va a hacer lo mismo con respecto al contrato celebrado, sino que nos dice el artículo 63 que se seguirá celebrando de igual manera, aunque ya no se forme parte del sindicato o se haya disuelto el sindicato. Seguidamente, en el artículo 64 nos habla de la responsabilidad. El sindicato de trabajadores que haya suscrito un contrato colectivo responde tanto por las obligaciones directas que surjan del mismo como por el cumplimiento de las que se estipulen para sus afiliados. Cada trabajador tiene sus derechos, pero también tiene sus obligaciones. Entonces el sindicato está obligado y comprometido más que todo a que se celebren estos actos, pero también obligar o prácticamente que los trabajadores hagan sus obligaciones de forma adecuada. En nuestro país no está muy bien visto la cosa de los sindicatos o los gremios laborales, pero es algo muy importante porque estos velan por los derechos de los trabajadores, y creo que en toda empresa debería haber un gremio que vele por sus derechos, por los derechos de los trabajadores, aunque se vea mal, pero es muy importante, es muy importante. Entonces, hasta aquí mi parte, y dejo que mis compañeros continúen exponiendo sobre la importancia del contrato colectivo de trabajo y también hablando un poco más sobre los sindicatos que existen en nuestro país. Gracias. Hola, buenas noches compañeros y abogados. Mi nombre es Mahonry Maldonado,
soy integrante del grupo número 5 y en esta ocasión voy a hablarles acerca de 3 temas en específico. Uno de ellos es las acciones, el plazo presuntivo y la prórroga automática. Cabe destacar que estos temas se encuentran dispuestos en los artículos 65 al 69 del Código de Trabajo. Para iniciar, me gustaría comenzar con una pequeña interrogante, la cual es la siguiente. ¿Qué acciones pueden ejercitar los sindicatos que sean parte contratante en un contrato colectivo de trabajo? Bueno, los sindicatos que sean partes contratantes en un contrato colectivo de trabajo pueden ejecutar las acciones que nacen del contrato, para que de esta forma puedan exigir su cumplimiento y el pago de los daños y perjuicios en su caso. ¿Contra quiénes? Bueno, contra otros sindicatos partes en el contrato, los miembros de esos sindicatos partes en el mismo contrato y sus propios miembros o cualquier otra persona obligada en el contrato. Además, los individuos obligados por un contrato colectivo de trabajo pueden ejercitar las acciones que nacen del mismo, es decir, las acciones que nacen del contrato colectivo de trabajo, para que de esta forma puedan exigir su cumplimiento, como así también los daños y perjuicios en su caso, contra otros individuos o sindicatos obligados en el contrato, siempre que su falta de cumplimiento les ocasione un perjuicio individual. Por último, con respecto a las acciones del contrato colectivo de trabajo, tenemos que al momento en que una acción haya sido fundada en el contrato colectivo y ésta hubiese sido intentada por un individuo o por un sindicato, los otros sindicatos afectados por el contrato pueden intervenir en el litigio en razón del interés colectivo que su solución pueda tener para sus miembros. De lo anteriormente dicho, podemos mencionar lo que es el litisconsorcio facultativo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el litisconsorcio facultativo? Bueno, déjenme les explico. El litisconsorcio facultativo se le conoce como aquel en donde 2 o más personas podrán litigar en forma conjunta como demandantes o demandados. Cabe destacar que debe ser en el mismo proceso, cuando sus pretensiones fueran conexas por su causa u objeto, o cuando la sentencia a dictarse respecto de una pudiera afectar a la otra. Ahora bien, compañeros, voy a hablarles un poco acerca del plazo presuntivo. Bueno, el plazo presuntivo es una figura jurídica de creación legal y es aplicable a todos los contratos de trabajo celebrados por tiempo indefinido o sin fijación de término alguno. En nuestro país, Honduras, se le reconoce al mismo cuando la duración del contrato colectivo no haya sido expresamente estipulada o no resulte de la naturaleza de la obra o el trabajo, entonces se presume celebrada por términos sucesivos de 1 año. Por último, voy a hablarles acerca de lo que es la prórroga automática. Bueno, en el contrato colectivo, a no ser que se hayan pactado normas totalmente diferentes del contrato, si dentro de los 60 días inmediatamente anteriores a la expiración de su término, las partes o una de ellas no hubiere hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darlo por terminado, entonces el contrato se entiende prorrogado por periodos sucesivos de 1 año, que se contarán desde la fecha señalada por su terminación. Para poder entender esto, voy a proponerles un ejemplo, y este es el siguiente. Si un trabajador ha iniciado labores al servicio del Estado mediante un contrato administrativo de servicios y luego de su vencimiento continúa laborando, entonces aquí es donde se produce una prórroga automática de dicho contrato y en sus mismos términos y por el mismo plazo. Bueno, compañeros, espero este video haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.
Artículo 70. Denuncia del contrato colectivo. Una vez presentada la denuncia, se abre campo al conflicto colectivo entre patrono, patrones y trabajadores, que toma forma en la presentación de pliego de peticiones por parte del sindicato correspondiente. Y este es un acto formal, por lo cual debe ser presentado por escrito ante el inspector del trabajo o cualquier autoridad. Este continuará vigente hasta que se firme un nuevo contrato. En el artículo 72, el rebus sic stantibus. Una cláusula significa mientras continúen las cosas. Con esta cláusula se pretende que las dos partes se vean en igualdad de condiciones, mediante la modificación del contrato para que la parte que estaba aventajada iguale posiciones con la perjudicada, al fin de evitar lo que técnicamente se conoce como una excesividad de onerosidad. Artículo 72. Acuerdos con trabajadores no sindicalizados. El contrato colectivo de trabajo es el único instrumento y el mismo que puede ser celebrado indistintamente por un sindicato de trabajadores o por un grupo de trabajadores asociados transitoriamente. En este único caso, ambos instrumentos se comprenden en una sola entidad legislativa, por la cual la coalición temporal y el sindicato tendrán las mismas atribuciones, de donde surgirá una convención colectiva, mientras que cuando sea respecto a trabajadores no sindicalizados, surgirá, si se produce el acuerdo o el pacto colectivo. En el artículo 73, la extensión de los efectos de los contratos colectivos. Para disponer la extensión, se tendrá en cuenta los siguientes elementos del juicio: la necesidad o conveniencia de asegurar a los trabajadores un nivel de vida suficiente, necesidad o conveniencia de igualar o uniformar las condiciones de trabajo dentro de una misma actividad económica o en actividades económicas similares. También la necesidad o conveniencia de impedir la competencia en las actividades económicas basadas en el tratamiento desigual de los trabajadores y, por último, las consecuencias sociales y económicas de la extensión de los efectos de los contratos colectivos. Se regula también la extensión, entendiendo la misma como la posibilidad de extender contratos colectivos en ámbitos no inferiores a las empresas, siempre que éstas estén en vigor a los trabajadores, a los sectores o subsectores de la economía de los trabajadores. Buenas noches, compañeros abogados. Les voy a hablar acerca del procedimiento para la extensión de un contrato colectivo. Pues esto está basado en el artículo 34 del Código de Trabajo y agregando un parte de esto es la extensión del convenio colectivo es un acto de la administración pública por el cual se hace aplicable un convenio colectivo en un ámbito personal territorial. Pues esto más que todo es una cobertura, ¿verdad?, que se hace tanto entre la empresa, el trabajador y lo que es el Ministerio de Trabajo. Dice que el Ministerio de Trabajo y la Previsión Social formulará propuestas de extensión de oficio o a petición de una o varias organizaciones de trabajadores. Esto se basa pues prácticamente para poder cubrir, como lo diríamos en palabras comunes, cubrirse la espalda tanto los trabajadores como los empleados. Recordemos que en todas partes hay derechos y obligaciones y pues tanto el empleado como el empleador pues quiere que se cumpla al 100% el derecho de ambos para que no se vean afectados legalmente en ninguna de las partes. También les voy a hablar acerca de lo que es el principio de condición más beneficiosa en los contratos colectivos anteriores. Dice: este derecho otorgado por el empresario de manera unilateral o mediante pacto a uno o a varios trabajadores. Estos principios están pues es un derecho personal para cada empleado. ¿Por qué? Porque cada uno firma su propio contrato y tienen lo que son las condiciones beneficiosas. ¿Por qué? Porque el empleado tiene derechos, tiene obligaciones, sí, pero
tiene base a ley, todos sus beneficios, sus derechos, y para no ser afectado, pues esto está basado en oficio, está escrito, y cuando no se cumple, pues tiene todo el derecho de reclamar y de que se cumpla. También tenemos lo que es la duración de la extensión del contrato colectivo. La duración del contrato colectivo está basada en el artículo 76 del Código de Trabajo, que dice que la extensión dispuesta por el Poder Ejecutivo tendrá la misma duración que el contrato colectivo extendido, debiendo el Ministerio de Trabajo y la Previsión Social efectuar las publicaciones necesarias para el conocimiento de sus renovaciones, prórrogas o extensión. Entonces, ¿qué pasa? Esto pues va a durar el tiempo que esté la propuesta, donde ninguna de las partes sea afectada. También está lo que son los conflictos colectivos de trabajo. Pues todos entendemos que siempre van a haber diferencias entre trabajador y patrono, ¿verdad? Porque hay cosas que no se cumplen conforme la ley y cualquiera de las partes pues va a reclamar, como cuando no se está cumpliendo con el ordenamiento de una hora de entrada, por ejemplo. Entonces el empleador pues va a reclamar al empleado el cumplimiento del horario, y a veces hasta las personas son amonestadas, suspendidas por 3 días, por una semana, porque no está el cumplimiento. Y es aquí cuando el trabajador pues reacciona de una forma pues no acorde a lo que ya está escrito, porque se ve afectado, pero tampoco quiere cumplir. Entonces, durante, creo, la existencia del ser humano, siempre van a haber conflictos a la hora de adaptarse a un trabajo, pero creo que mientras existen los contratos colectivos de trabajo, siempre va a haber el cumplimiento del derecho, tanto en los horarios, en todos los derechos adquiridos, en todo lo que tenga que ver con el trabajador. Muchas gracias y buenas noches. Hola, mi nombre es Lisbeth Paula Rodríguez, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Primeramente, el contrato colectivo de trabajo se utiliza para garantizar el conocimiento de su contenido a los trabajadores y la opción que tienen estos para avalar o rechazar estos contratos en una forma libre, personal y voluntaria. Es por eso que uno de sus fines es garantizar la seguridad laboral a los trabajadores y, si forman o tienen un sindicato, mediar la relación de estos obrero-patronal y garantizar los intereses económicos, sociales, profesionales de los trabajadores. Es por eso que se establece el depósito, que es el procedimiento legal mediante el cual se registran o se depositan los contratos colectivos o los reglamentos internos de trabajo, con el fin de regular las relaciones obrero-patronal. Una vez se deposita estos contratos, se analiza y si cumplen con los requisitos establecidos en la ley, se les otorga el correspondiente número de registro. Por el hecho del depósito, todo contrato colectivo queda bajo la vigilancia de la Dirección General del Trabajo, la cual podrá objetar cualquier disposición del contrato si considera que es ilícita. Por eso el artículo 78 del Código de Trabajo establece el procedimiento del registro, que dice que todo el contrato colectivo deberá registrarse en la Dirección General del Trabajo mediante depósito de ejemplar. El depósito de ejemplar es para la igualdad en las partes para el cumplimiento de los contratos y es dentro de los 15 días siguientes. Cualquiera de las partes puede ser la encargada de depositarlo. Si esta parte no lo entrega, no lo deposita, la otra podrá hacerlo en cualquier momento entregando su ejemplar a la Dirección General del Trabajo, la cual le otorgará una copia auténtica del convenio, una constancia del registro y notificará a la otra parte. En estos contratos colectivos se debe garantizar los principios de eficiencia, legalidad, publicidad,
seguridad y en caso de duda prevalecerá la que más favorezca al trabajador. Es por eso que también el artículo 79 del Código del Trabajo establece que los patronos están obligados a colocar en lugares visibles o de fácil acceso a los trabajadores copias de los contratos impresas o escritas a máquina. Con ayuda de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, a petición de la Dirección General del Trabajo, dispondrá la publicación de todo contrato cuando sea conveniente o necesario para el conocimiento y cumplimiento de los interesados, conforme al artículo 80 del Código del Trabajo. Asimismo, quedan sujetas a estas mismas formalidades de publicación y registro que acabo de mencionar los instrumentos que prorroguen, modifiquen o extingan los contratos colectivos, conforme al artículo 81 del Código del Trabajo. La Inspección General del Trabajo es la dirección responsable de velar por el cumplimiento de la legislación laboral, sus reglamentos, sus contratos colectivos y demás disposiciones obligatorias relacionadas al trabajo. Es por eso que los inspectores de trabajo, además de realizar funciones para el cumplimiento de las normas sociolaborales, realizan notificaciones de resoluciones administrativas, funciones para conciliaciones, para evitar conflictos, asesoramientos a los trabajadores, a los patronos y sindicatos sobre las normas de trabajo establecidas. Por tanto, el artículo 82 del Código de Trabajo establece que la Inspección General del Trabajo será la autoridad administrativa de aplicación de todo contrato colectivo registrado. En ella competirá la vigilancia del cumplimiento de los mismos, bajo el régimen de sanciones y sus recursos de jerarquías establecidos en el artículo 83 y 84 procedentes. Mi nombre es Carla Janet Madrid Vázquez y seguiré dándole seguimiento a lo que es registro y publicidad de los contratos colectivos de trabajo. Exactamente me enfocaré del artículo 83 al 86, donde nos dice que las infracciones a los contratos colectivos debidamente comprobadas serán penadas por lo que es la Inspección General de Trabajo, según el reglamento emitido por lo que es la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, nos habla de las resoluciones interpretativas de intimación que impongan sanciones emitidas por la Inspección General del Trabajo para interponerse a lo que es el recurso de reposición ante las inspecciones y subsidiariamente dar con lo que es la apelación ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que esta sea aplicable en lo que es la ley de procedimiento administrativo. También nos dice que la que se encargará de prestar la asesoría necesaria que se le solicite será lo que es la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, donde la hace valer lo que es al patrono y trabajador, mientras cuanto estas respeten todas las disposiciones legales a lo que son el contrato y lo que es la previsión social. Y estas disposiciones en este código no afectarán a los contratos colectivos que ya estén suscritos con anterioridad vigencia. Con el desarrollo de dicho trabajo hemos llegado a la conclusión de que el contrato colectivo de trabajo, desde que se celebra por el patrón y el sindicato, no permanece igual, toda la vez que puede ser objeto de revisión y modificación que se realicen de manera arbitraria y caprichosa, si no es necesario que se cumplan con las reglas a efecto que establece el Código de Trabajo. Asimismo, trata acerca de lo que son las causas legales de origen de la suspensión de las relaciones colectivas de trabajo, las cuales tienen en común lo que son circunstancias que afecten al patrón pero que repercuten en el trabajador, y en ellas no aparece lo que es la idea de culpa, pero sí una responsabilidad patronal. Y esto fue todo por nuestra parte. Gracias.